Visión del vacío. Nunca imaginé que un simple viaje en busca de conocimiento me llevaría a la perdición. Mi nombre es Edward Calleway, y soy un académico especializado en lenguas antiguas y esoterismo. Mi vida, hasta ese entonces, había sido tranquila, dominada por los libros y los textos olvidados de civilizaciones que ya no existían. Pero todo cambió cuando recibí una invitación. Una carta, escrita a mano con una tinta oscura que parecía desprenderse del mismo aire, llegó a mis manos de forma inesperada. Provenía de un investigador desconocido, un hombre llamado Alistair Graves, quien afirmaba haber descubierto algo que cambiaba la comprensión humana del universo. Su carta hablaba de un artefacto antiguo, un fragmento de una reliquia que, según él, provenía de una era mucho antes de la humanidad. Prometía revelaciones sobre los seres que habitan más allá de las estrellas y las leyes que rigen el vacío. La idea de acceder a tal conocimiento me atrajo irremediablemente. Con un entusiasmo ciego, acepté su invitación. El encuentro tuvo lugar en una remota mansión en las colinas de Arkham, rodeada por un bosque denso que parecía devorar la luz del sol. Al llegar, me recibieron Graves y un grupo de académicos que también compartían un interés por lo oculto. Me llevaron a la cámara principal, un cuarto sin ventanas, donde una luz suave provenía de una lámpara de aceite. En el centro de la habitación, sobre un altar de piedra, descansaba una esfera de cristal, opaca, como si estuviera distorsionando la propia realidad a su alrededor. Era el artefacto del que hablaba Graves. Lo que estás a punto de ver es algo que ningún humano ha contemplado antes, dijo Graves en voz baja, como si temiera que las palabras pudieran alterar el delicado equilibrio de la habitación. Me acerqué a la esfera con cautela, y cuando mis ojos se posaron sobre ella, un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. Vi reflejada una imagen que no pertenecía a este mundo. Un paisaje vasto y extraño, con montañas que se curvaban en ángulos imposibles, cielos con colores que no podían existir en nuestro espectro, y criaturas que se movían de formas que desafiaban toda lógica. En ese instante, sentí una presencia detrás de mí, una presión sutil pero inconfundible. Algo que no podía ver, pero que percibía en mi ser más profundo, una sensación que retumbaba en mi mente como un susurro lejano. Los otros académicos estaban igual de perturbados, pero ninguno se atrevió a apartar la vista de la esfera. De repente, las luces de la lámpara comenzaron a parpadear, y el aire se volvió espeso, como si algo estuviera intentando atravesar la fina capa entre nuestro mundo y el suyo. Un temblor recorrió la mansión, y la esfera comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Fue en ese momento cuando vi lo imposible, algo se asomó a través de la cristalina superficie, algo tan vasto, tan inconmensurable, que mi mente no pudo procesarlo. Un ser, no de carne, sino de pura oscuridad, una entidad cuyas formas se disolvían y reformaban constantemente, imposible de describir con las limitadas palabras humanas. «Aléjate de la esfera», gritó Graves, pero ya era demasiado tarde. Un eco profundo comenzó a resonar en mis oídos, como si miles de voces antiguas estuvieran hablando todas al mismo tiempo, pero ninguna de ellas en un idioma que pudiera comprender. Era un ruido que atravesaba mi cuerpo, que alteraba mi percepción, que me arrancaba lo más profundo de mi ser. Sentí que mis propios pensamientos se desmoronaban, como si algo los estuviera succionando. El mundo entero empezó a distorsionarse, y la sala se llenó de un vórtice de oscuridad. Las paredes de la mansión comenzaron a disolverse en sombras, y vi por un instante el abismo que había detrás de nuestra realidad. Un vasto vacío, una extensión interminable, donde las estrellas no eran puntos brillantes, sino ojos que nos observaban desde lo más lejano, desde el principio del tiempo. Apreté los ojos con fuerza, intentando escapar de esa visión. Pero cuando los abrí, ya no estaba en la mansión. Había sido transportado a otro lugar, a una dimensión que no comprendía. En el horizonte, flotaba una ciudad alienígena, construida con geometrías imposibles, donde las estructuras parecían estar en constante movimiento, como si no siguieran las reglas de la física. En el cielo, seres colosales que desbordaban la vista miraban hacia mí, sus ojos opacos y vacíos reflejando todo el horror del universo. Mi mente ya no era mía, era un campo de batalla entre lo que podía entender y lo que ya no era capaz de comprender. La esfera había abierto un portal hacia el horror cósmico que siempre estuvo ahí, más allá de las estrellas, esperando ser visto. Y yo fui el único imprudente suficiente para mirar. No sé cómo regresé, si es que regresé. Cuando desperté, estaba en el borde del bosque, a las afueras de Arkham, sin recordar cómo había llegado hasta allí. La mansión había desaparecido, y la ciudad estaba como siempre, ajena a lo que había ocurrido. Pero en mi mente, algo persistía, un eco que nunca dejaría de resonar. Había visto el abismo, y el abismo me había visto a mí. Ahora, intento vivir una vida normal, pero sé que no lo soy.
Cada noche, cuando las estrellas se alzan en el cielo, siento esa presencia nuevamente, y sé que algo más allá de la comprensión humana observa cada uno de mis movimientos, esperando el momento en que pueda deshacerme completamente. Lo que vi en la esfera, lo que vi en ese otro lugar, es solo un fragmento de algo mucho más grande. Y me temo que, tarde o temprano, el resto del universo vendrá a reclamar lo que es suyo.